¿Alguna vez te pusiste a pensar, si la tecnología de hoy es infinitamente superior a la de los años 70, ¿por qué entonces es tan codiciado el sonido de los circuitos antiguos y el hardware analógico? Hoy vamos a hacerle una ingeniería inversa a los sintetizadores clásicos, vamos a aislar los 3 genes que componen el ADN analógico y a replicarlos desde cero usando solamente herramientas nativas de Ableton Live 12.4. Vamos a ello. El primer gen es el más importante y se llama deriva de voltaje o voltage drift. En el mundo digital, si sumás 2 ondas dientes de sierra, sus fases son matemáticamente perfectas. En un Moog o en un Prophet clásico, los osciladores sufren debido al calor. Los transistores se calientan y la corriente eléctrica fluctúa microscópicamente, lo que se traduce en un tono que nunca es fijo. Vamos a crear un instrument rack vacío y vamos a construir nuestro primer gen. Para replicar esto, Ableton diseñó este plugin nativo llamado exactamente Drift. Si subimos este parámetro entre un 15 y un 30%, los osciladores empiezan a desviarse sutilmente en frecuencia, generando un batido armónico orgánico debido a la interferencia entre sus ondas. Lo que estamos haciendo es obligar a que las fases de los osciladores fluctúen de manera independiente, imitando cómo el calor afectaba a los chips analógicos reales. El sintetizador Drift simplifica este proceso porque puede emular de forma interna esa inestabilidad dentro de su código. Pero ¿qué pasa si usamos un sintetizador de arquitectura 100% digital, como por ejemplo Operator? ¿Notas la diferencia? Como que falta algo, ¿no? Acá nos enfrentamos al verdadero problema al momento de aislar este gen analógico. Si los osciladores se generan mediante algoritmos matemáticos perfectos, sus ciclos de onda son idénticos, simétricos y rígidos. No apreciamos esa fluctuación. Para romper con esa perfección matemática y replicar el hardware analógico en un entorno 100% digital, vamos a necesitar nuestro propio sistema de control de voltaje externo. Y para eso vamos a usar el dispositivo LFO nativo de Live. Por defecto, un LFO genera una onda cíclica y periódica, como una senoidal o una triangular. Si mapeamos eso a la afinación, el tono subirá y bajará de forma predecible, lo cual suena como una sirena o como un efecto digital bastante obvio. Lo que buscamos es recrear el comportamiento del circuito analógico inestable, donde los cambios de tensión son erráticos, y para lograrlo cambiamos la forma de onda del LFO al modo random. Técnicamente, esto activa un generador de ruido que toma muestras aleatorias a un ritmo determinado. Esto, en la síntesis clásica, se conoce como sample y hold. En el mundo de los sintetizadores, el concepto sample y hold no es un tipo de onda en sí mismo, sino un circuito analógico específico. Lo que hace el dispositivo LFO digital de Ableton, al cambiar su forma de onda a random, es simular de manera exacta el comportamiento físico de ese componente electrónico. En un sintetizador de hardware como el ARP Odyssey o un sistema modular, un circuito de sample y hold necesita 2 componentes principales para funcionar. Una señal de entrada, que casi siempre es un generador de ruido blanco, una señal de voltaje que cambia de valor de forma caótica, aleatoria e infinita a una velocidad altísima, y un pulso de reloj, el clock o disparador, que suele ser una onda cuadrada proveniente de un LFO. ¿Cómo opera físicamente? Cada vez que el pulso del reloj sube, un interruptor electrónico en el circuito se cierra por una fracción de milisegundo y mide o toma una muestra del voltaje exacto que el generador de ruido tiene en ese milisegundo aleatorio. El interruptor se abre y un componente llamado capacitor retiene ese voltaje medido y lo mantiene fijo y plano hasta que llega el siguiente pulso de reloj. El resultado de este proceso es una sucesión de escalones de voltajes con alturas completamente aleatorias. Al cambiar el LFO al modo random, lo que Ableton hace es recrear este circuito analógico legendario de sample y hold. Técnicamente, este sistema toma muestras de un generador de ruido a la velocidad que le indiquemos en el rate. Al bajarlo al mínimo, el software toma un valor de voltaje aleatorio.
lo congela durante varios segundos y luego salta a otro. Es exactamente así como los componentes analógicos reales sufren alteraciones por el ruido térmico de la placa, generando esa deriva de tono tan orgánica. El toque final de precisión lo da el parámetro jitter en Live. El jitter introduce micro variaciones de tiempo en la velocidad del LFO. Esto asegura que los saltos aleatorios de voltaje ocurran a intervalos de tiempo irregulares. Al mapear este LFO al fine pitch, la afinación fine de los osciladores de operator con una intensidad de apenas el 1%, obligamos al algoritmo digital a oscilar microscópicamente. Y así es como reconstruimos el primer gen. Si te está gustando este video, no te olvides de dejar tu like, de comentar y de compartirlo con tus amigas, amigos más nerds del sonido. Si quieres aprender sobre ciencia del sonido desde cero, de manera fácil y accesible, te recomiendo mi ebook y audiolibro La ciencia oculta del sonido, que está en el enlace de la descripción. Vamos a pasar rápidamente al siguiente gen, que es la suciedad. Ningún sintetizador analógico de los 60s, de los 70s o de los 80s tenía un sonido puramente limpio. Has almost a trumpet-like quality or trombone quality in this range. Let's show you how one of these sounds might be laid in to a piece. Las fuentes de alimentación vieja, los componentes y los cables generaban un soplido constante, armónicos extraños y fugas de señal entre el canal derecho e izquierdo. El audio digital es demasiado limpio, y aquí es donde la versión 12.4 de Live es nuestra mejor aliada. Vamos a meter al final de la cadena nuestro dispositivo Erosion, que fue rediseñado por completo. Lo configuramos con una frecuencia baja y una cantidad mínima, apenas 1.5. Esto inyecta un soplido estéreo orgánico que se mueve dinámicamente con las notas. Y para darle esa tridimensionalidad de un Roland Juno 106 de 1984, vamos a añadir un Chorus Ensemble. En la 12.4 actualizaron este algoritmo inspirados en los pedales de la época. Escuchá cómo el Erosion y la modulación del chorus transforman esta onda en una textura crujiente y nostálgica. El tercer gen es el filtro. Sabemos que los filtros analógicos son bastante destructivos. Cuando les empuja la señal con mucho volumen, los circuitos se saturan y esto puede generar nuevos armónicos. En Ableton no uses el filtro en modo clean, cambia el circuito a uno de los modelos desarrollados por Citomic que vienen integrados, el MS2 basado en el Korg MS20 o el PRD, el mítico filtro de escalera del Moog. Escucha cómo al subir el drive, el filtro no se vuelve estridente ni te rompe los oídos. Empieza a saturar de manera muy musical. Este comportamiento no lineal es puro y duro de los sintetizadores analógicos. Ahora el toque maestro. Vamos a agrupar todo en un solo instrument rack y vamos a mapear estos tres genes en las tres perillas macro para crear nuestro instrumento definitivo. Macro 1, deriva térmica, macro 2, suciedad y macro 3, saturación del filtro. Y así fue como pudimos aislar los componentes básicos de todo sintetizador analógico solamente en un DAW y con plugins nativos. Cuando entendemos la física, la ciencia y el comportamiento del sonido, realmente no necesitamos gastar miles de dólares en equipos, sino que el lienzo siempre ha sido tu DAW. Si querés ahorrarte el trabajo y analizar este mapa genético por tu cuenta, te dejé el preset en el enlace de la descripción listo para descargar.
Si te gustó este experimento de ingeniería inversa, dale un buen like y suscríbete para ver más videos y más contenido sobre ciencia del sonido. Deja un feedback con tu comentario y también contame desde dónde me estás viendo y qué fue lo que más te gustó del video. Me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando videos como este. Suscríbete para más ciencia, para más experimentos de síntesis de sonido, más datos curiosos y espero verte en el próximo video. ¡Adiós!